Capítulo 26. Un poquito de espionaje. Las muertes de devoción y dominio me perturban sobremanera, ya que no había sido consciente de que este inmenso poder que ostentamos pudiera fragmentarse de ese modo. En mi mundo, el poder siempre se ha congregado y buscado un nuevo recipiente. En la cuarta jornada de travesía, Shallan de verdad estaba pasándolo bien. Lo más cerca que había estado de correr peligro había sido cuando vieron a un par de fusionados volando en la lejanía 3 días antes. Los humanos se habían metido a toda prisa en su escondrijo, la carpa extendida entre dos montones de equipaje en la parte trasera de la barcaza, pero no tenían por qué preocuparse. Los fusionados no se habían desviado en dirección a la barcaza. ¿Que un lagarto te arrancó un brazo? Tómate este paracetamol. ¿Cómo no te va a doler el hocico? Si casi te lo rompes hace rato. Ese fue un diente. El, lo demás es por el bruxismo. Ya no me duele el diente. Eso que, o sea, solo fue por el momento que me dio el putazo que me dolió. ¿Ok? Pero bueno, continúo. Aparte de ese acontecimiento, Shallan había podido dedicar su tiempo a dibujar despreocupada, salvo, por supuesto, cuando los crípticos la encontraban. Les encantaba verla dibujar. En ese momento la rodeaban los 4, Patrón y los otros 3 Spren vinculados a sus agentes. Como grupo zumbaban y tarareaban y daban saltitos, observando cómo Shallan intentaba bosquejar a Uapam de pie en la parte alta de la cubierta de la barcaza. Shallan estaba acostumbrada a la presencia de Patrón. De hecho, se alegraba de tenerlo con ella. Disfrutaba de la forma en que zumbaba cuando oía algo que sabía que no era cierto, de cómo disparaba preguntas sobre las actividades humanas más cotidianas. Si tú lo dices. Pero, cuando estaba rodeada de los 4, la serenidad de Shallan empezaba a derrumbarse en un mar de pánico. Casi había olvidado lo asustada que estuvo cuando aquella extraña figura con un símbolo por cabeza había empezado a aparecer en sus dibujos, pero ahora lo recordaba, huyendo por las pupilas de Kharbrandt, su cordura desmadejándose mientras bosquejaba el pasillo a su espalda lleno de crípticos. Había estado mirando en Shadesmar. Su mente subconsciente había empezado a percibir a los Spren tal y como aparecían en el reino cognitivo. La misma tensión le retorcía las entrañas en ese momento, haciendo fuertes y marcadas las líneas de su lápiz. Trató de reprimir la sensación. No había motivo para que sintiera que tenía que correr, revolotear, revolverse, chillar. Sus líneas eran demasiado oscuras, demasiado rígidas, para capturar como era debido la memoria de Uapam, con un pie subido a la regala, su aspecto de explorador, dispuesto a emprender una aventura. Shallan intentó relajarse, dibujando una caprichosa imagen de la luz del sol fluyendo a su alrededor. Eso, sin embargo, hizo que los 4 crípticos empezaran a zumbar de emoción. ¿Podréis retroceder todos y dejarme espacio?, pidió Shallan a las criaturas. Ellos no ladearon la cabeza como podría haber hecho los humanos, pero Shallan percibió confusión en la forma en que sus patrones se aceleraron. Entonces, como si fuera uno solo, los 4 dieron exactamente un paso hacia atrás. Luego procedieron a inclinarse hasta quedar incluso más cerca de ella. Shallan suspiró, y mientras seguía dibujando, vio que estaba plasmando mal el brazo de Uapam. Los Spren eran difíciles, porque no tenían del todo la misma proporción que los humanos. Los crípticos empezaron a zumbar de emoción. «Eso no es una mentira», exclamó Shallan, cogiendo su borrador. «Es un error, soquetes». Dijo Ornamento, la críptica de Berila. Tenía un patrón fino, delicado como el encaje, y la voz chillona. «Soquete. Soy una soquete». Un soquete es una persona o un Spren estúpido, explicó Patrón, pero ella lo ha dicho en tono cariñoso.
Estupendamente cariñoso, dijo Mosaico. Era la críptica de Bata, y su patrón tenía líneas puntiagudas. A menudo incluía en el ciclo partes rapidísimas que se ondulaban como la escritura de las mujeres. Contradicción, maravillosa y bendita contradicción de sinsentido y complicación humana de estar viva. Motivo, el críptico de Ishna se limitó a hacer un puñado de chasquidos en rápida sucesión. No dominaba bien el alesi, por lo que prefería hablar en el idioma de los crípticos. Los demás empezaron a charlar a toda velocidad entre ellos, y en la cacofonía de superposiciones, Shallan perdió la pista a Patrón. Durante un momento fueron todos solo un batiburillo de criaturas alienígenas, apiñadas y con sus patrones casi tocándose. El cercano sonido de las cuentas chocando entre ellas se parecía a la cháchara de centenares de crípticos, de millares, observándola, siempre observándola. Radiante acudió a su rescate. Radiante, que había entrenado para no dejar que la distrajera el caos de la batalla, con sus ruidos atronadores y sus gritos constantes. Cuando ella tomaba el control, traía consigo una cierta estabilidad. No sabía dibujar, de modo que guardó el cuaderno. Se disculpó con los crípticos y fue a la popa de la barcaza, donde se quedó observando las cuentas ondulantes hasta que Shallan se recuperó y emergió. Gracias, dijo mientras Radiante se retiraba. Shallan escuchó el pacífico sonido de las cuentas, siempre revolviéndose. Quizá no fuesen solo los crípticos lo que la molestaban. Después de pasar varios días en la barcaza dedicándose a dibujar, había llegado el momento de afrontar el problema de encontrar al espía. Respiró hondo y empezó a ceder el control a Velo. No, dijo Velo. No. Dijiste que hoy podríamos buscar al espía, insistió Shallan. No era haremos, tú, con mi ayuda. Y eso haremos. ¿Esto es un castigo porque incumpliste el pacto?, preguntó Shallan. En cierto modo, quiero entrenarte en un poquito del espionaje. No me hace falta, pensó ella, te tengo a ti. Concédemelo, lo necesito. Hola, Dios Verde. ¿Y esa hermosura que hace en live? Vamos a escuchar su hermosa voz. Sí, escucha mi voz. ¿En qué me quedé? Shallan suspiró, pero aceptó. No podían compartir habilidades cuando demostraba la nula capacidad de Velo para el dibujo. Ella sabía de espionaje, Radiante sabía manejar la espada, y Shallan tenía la capacidad para el tejido de luz de las tres, y su sentido del humor. Venga, por favor, pensó Radiante. Bueno, ¿y cómo empezamos?, preguntó Shallan. Tenemos que poner a prueba a los tres sujetos, dijo Velo, y colocar un momento, pensó Radiante. Antes no deberíamos estar absolutamente seguras de que el dispositivo de comunicación no puede haberse movido de otra manera, ya que estamos considerando una prueba de que el espía nos acompaña en esta misión. Shallan apretó los dientes. Velo dio un suave suspiro. Pero las dos estaban de acuerdo en que Radiante, por desgracia, tenía razón. Así que Shallan fue paseando hasta la gran tienda que había levantado en la cubierta de la barcaza, utilizando cajas y lonas. Se parecía más a una cueva enorme. Aunque en Shadesmar no era necesario protegerse de los elementos, así se sentían más cómodos. Shallan se agachó para entrar y fue al reservado hecho de cajas que compartía con Adolin. Había debajo su cofre sin vigilar. Al fin y al cabo, quería atrapar a la persona que estaba haciendo aquello, no estar siempre rodeado el lugar y revelar lo que sabía. De momento, abrió la cerradura del cofre y comprobó el dispositivo. No había vuelto a moverlo, y que ella pudiera determinar, pero no confiaba en la cerradura del cofre. Tin había sido capaz de forzar la mayoría de las cerraduras que encontraba, y además, en el reino físico, por lo menos, los Spren eran capaces de colarse por huecos como el de una cerradura. Shallan había visto a Asil hacerlo, por no mencionar a Patrón. No te pierdas, Annie.
Es difícil no perderme. Cerró el cofre y después de comprobar que no había nadie mirando hacia el reservado de cajas, inclinó el cofre hacia un lado y luego hacia el otro. Cuando volvió a mirar dentro, el aparato apenas se había movido. Lo había encajado con la suficiente firmeza entre libros y materiales de dibujo para que no pudiera haberse volcado por su cuenta. ¿Satisfecha?, preguntó. Sí, dijo radiante. No podría haberse quedado apoyado en otra cara sin que antes lo sacaras del cofre. Estoy de acuerdo, dijo Belo. Y no lo hemos hecho nosotras, ¿verdad?, preguntó radiante con énfasis. Era una pregunta incómoda. Las otras dos no siempre eran conscientes de lo que hacía quien tenía el control. En los últimos tiempos solían trabajar juntas, renunciando al mando mediante una decisión consciente, ayudándose entre ellas. Pero había días peores. Shallan no podía recordar todas las cosas que había hecho Belo durante el día en que se había apoderado del cuerpo, por ejemplo. Yo no lo moví, dijo Belo, lo prometo. Yo tampoco, dijo radiante. Ni yo, susurró Shallan. Y sabía que era cierto, ninguna de las tres lo había movido, aunque sin forma lo tenía preocupada. ¿Era posible que una parte de su mente la estuviera traicionando? No creía que esa parte fuese siquiera consciente ni real todavía. Pues mejor te amarro para no perder. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo. No fuimos nosotros, dijo Belo. Eso lo sé, Shallan. Tienes que confiar en ello. Shallan confiaba, y eso era lo que la había perturbado tanto al ver que el dispositivo estaba desplazado. Era una prueba concreta de que alguien de su equipo estaba mintiéndole. Muy bien, dijo Belo. He repasado los lugares en los que perdimos la vista del cofre, y no tengo buenas noticias. Hubo un montón de ocasiones en las que se quedó solo en Urídiru. No llegaremos a ninguna parte intentando descubrir quién pudo acceder a él, y mucho menos desde esta barcaza. Sigo pensando que ojalá te ocuparas tú de esa parte, le susurró Shallan. Mala suerte. Sal para afuera. Importante, hay que salir para afuera. Sal para afuera y empezaremos. Pero al salir lo interceptó Patrón. Llegaba caminando con los dedos entrelazados por delante. Dijo. Siento lo de antes. Se han emocionado demasiado. Los otros no tienen tanta experiencia con los humanos. Tienen a sus radiantes, señaló Shallan. Sí, eso no son humanos. Es un humano para cada uno. Tú solo me tienes a mí. No, antes de ti estudié a los humanos. Hablaba mucho de ellos. Soy muy famoso. ¿Famoso? Muy famoso. Oye al patrón. F. ¿Se cayó stream? Ya volvió, ¿no? Creo que ya volvió. Es que está lloviendo, entonces la luz y todo eso fluctúa un poco. Creo que todavía está. Depende del clima y su conexión a internet. Sí. XD. Bueno, yo continuaré leyendo. A ver cuándo se reconecta esto. ¿Ya volvimos? Ah, ok. Sobres, pues. Muy famoso. Su patrón se aceleró. Los crípticos no solemos entrar en las ciudades de otros Spren. No somos bien recibidos. Yo fui, observé a los humanos en Shadesmar, ya que habíamos planeado encontrar a humanos para vincularnos de nuevo. Los otros crípticos se quedaron impresionados por mi valentía. Sí, qué valiente, dijo Shallan. Porque los humanos tenemos fama de morder. Sí, morder. Y romper vuestros juramentos y asesinar a vuestros Spren. Eso es cierto.
Shallan hizo una mueca. Aunque aquello hubiera sido los actos de otros radiantes, no de los de su generación, o al menos no de los radiantes más nobles como Kaladin o Dalinar. Déjame marco eso. Qué chistoso, tienen fama de matarnos, dice Patrón, de volvernos ojos muertos y usar nuestros cadáveres para la guerra. Y nos caímos de nuevo. Oh, que la verga. Uy, perdón. Perdón por la palabra. Y regresamos. Oh, no. Ah, no, sí, ya regresamos. Va a estar fluctuando muchísimo porque el clima ahorita nos está prestando. Lo que no se corta es la grabación. Así que pues yo voy a seguir leyendo y pues ahí me avisan, ¿no? Ahí tengan un poco de calma. Porque pues sí está muy, muy mal el internet cuando el clima se pone así de loco. ¿Ok? Vale. Continuaré. Cerca, en el centro de la cubierta, los otros 3 crípticos estaban charlando con las cabezas muy juntas. ¿No te parece raro que los crípticos acabaran con los tejedores de luz, la orden radiante, con más artistas de todas? Preguntó Shallan. Vosotros, que no podéis mentir y que sois en esencia ecuaciones numéricas andantes. Sí que podemos mentir, dijo Patrón. Lo que pasa es que en general no se nos da nada bien. No es raro que acabáramos con vosotros. Nos gustáis, igual que a una persona le gusta la comida nueva o los lugares nuevos. Además, el arte es matemática. ¿Qué va a hacerlo? Protestó Shallan ofendida. El arte y la matemática vienen a ser opuestos. No. Todas las cosas son matemática. El arte sobre todo es matemática. Tú eres matemática. Ya basta, patrón, ya basta. No me recuerden las matemáticas. Si es así, soy de las que tiene un número incorrecto tan oculto en la ecuación que nunca soy capaz de encontrarlo y siempre me da mal. Sí. Dejó a Patrón y caminó por la cubierta de la barcaza, pasando junto a varios cumbres de los que emanaban luz fundida a través de las grietas de su piel. Muy por arriba se habían formado nubes, las acostumbradas de aquel lugar que apuntaban hacia el lejano sol como su camino. Aquellas nubes no parecían moverse siguiendo las pautas climáticas normales, sino que aparecían y desaparecían a medida que avanzaba la barcaza. ¿Tendría algo que ver con el ángulo desde el que se miraban? Muy bien, Velo, pensó. ¿Qué hacemos? Existen varias formas de descubrir a un espía, pensó Velo. Nuestra posición es ventajosa, ya que sabemos que nuestro espía se ha comunicado directamente con Bryce hace poco y es muy probable que vuelva a hacerlo. Además, tenemos a 3 sospechosos concretos, una cifra manejable. Vamos a probar 2 métodos distintos para encontrar al espía. El primero es pillarlo en una mentira o una fechoría del pasado, y entonces apretar hasta que se ponga incómodo y reconozca más cosas de las que pretendía. Todo el mundo se siente culpable por algo. Menos Radiante, apuntó Shallan. No estés tan segura, respondió Velo. Pero si ese método no funciona, intentaremos otra cosa, que cuesta más tiempo, pero es más probable que salga bien. Buscaremos la forma de proporcionar a cada sospechoso una pequeña información falsa distinta, la cual él, a su vez, transmitirá en Brace. Dependiendo de de qué información se filtre, sabremos quién la ha difundido e identificaremos a nuestro espía. No, ya regresamos. Una disculpa nuevamente. No, y nos volvimos a ir. Es bastante inteligente, comentó Radiante. Bueno, es más habitual que inteligente, tuvo que reconocer Velo. Es un método probado y comprobado, y nuestro mayor problema,
si lo usamos, es que estoy segura de que Embrace lo conoce, así que tendremos que ser muy sutiles, y podría no funcionar, ya que requiere que Embrace no solo reciba esa información, sino que no sospeche de ella ni nos la atribuya a nosotras. Por suerte, nos queda un viaje largo por delante. Así que, si no funciona ninguno de esos métodos, podremos intentar alguna otra cosa. El caso es que, de momento, probar esto hoy será un buen ejercicio para que Shallan practique. No necesito práctica, susurró ella. Te tengo a ti. Pero Velo estaba en plan tosudo, así que Shallan cruzó la cubierta hasta el lugar donde Ishna ayudaba a Wapam y Unatibi, su primo, el capitán de la barcaza, a manifestar bienes. Era como se creaba casi todo en Shadesmar, desde la ropa hasta el material de construcción. Los Spren no extraían piedra de la cantera, ni hilaban fibras, sino que tomaban las almas de los objetos del mundo físico y las manifestaban. La palabra se refería a hacer que la cuenta del objeto en el lado de Shadesmar reflejara su naturaleza física. Wapam sostuvo en alto una cuenta y la inspeccionó. Shallan podía sentir las almas de los objetos al tocar las cuentas, aunque a Velo le costaba más hacerlo, y Radiante no era capaz en absoluto. Los Spren también tenían distintos grados de habilidad, y la verdadera capacidad de manifestar no era muy frecuente. Wapam apretó la cuenta contra la cubierta y luego levantó un chip de diamante que brillaba de luz tormentosa con la otra mano. Absorbió la luz en forma muy parecida a como lo haría un radiante, inhalándola en sus pulmones. Shallan había oído que hacerlo vigorizaba a los Spren, haciéndolos sentir alerta y despiertos. Podían alimentarse de luz, aunque no la necesitasen para sobrevivir. Wapam utilizó de inmediato esa luz tormentosa para manifestar la cuenta. La mano que tenía el alma apretada contra la cubierta empezó a brillar, y entonces algo floreció por debajo de ella. El Spren se levantó mientras una ornamentada mesa de madera emergía bajo su mano, creciendo como una planta a una velocidad muy acelerada. Te acepto las disculpas cuando arregles tu internet. Algún día. La cabeza. ¿Dónde me quedé? ¡Qué bonita!, exclamó su primo Unatibi, dando palmadas. Sonó como rocas golpeándose entre ellas. Estamos de suerte, una mesa estupenda. Wapam, con los hombros hundidos de agotamiento, asintió y dejó caer la esfera opaca a un lado para que la atrapara Ishna. A los Spren no les interesaba demasiado el valor de casi ninguna gema, sino solo la luz tormentosa. La cuenta, sea que había sido el alma de la mesa, había desaparecido, reemplazada por el objeto en sí. Lo más interesante era que, al menos que Shallan supiera, la mesa real en el mundo físico no se veía afectada por ese proceso. Shallan centró en su atención en Ishna, que en ese momento intentaba bosquejar la transformación. Shallan había pedido a la ex ladrona que practicara sus habilidades artísticas para poder imitar mejor a las mujeres ojos claros. Te sorprende lo bonita que es esta mesa, dijo Ishna a Unatibi. Extendió el brazo para tocarla. ¿No sabías que iba a crearse antes de ese momento? No, respondió Unatibi. Entiéndelo. Yo encuentro mueble, sé que es mueble, pero ¿cómo de bonito? El Cumbre-Spren suspiró, separó las manos en gesto de ignorancia. Debo trabajar más hoy, añadió Wapam. La luz tormentosa de las gemas se agota, pero las manifestaciones duran mucho, muchos meses sin reinfusión. Si lo hace alguien con habilidad. Dio una palmada en la mesa. Yo tengo habilidad. Ah, perrillo.
Así que creáis tanto cargamento como podáis, dijo Ishna, señalando las muchas sillas, mesas y demás muebles que lo rodeaban. Ay. Antes de que la luz tormentosa que os dimos se agote, así podéis vender lo que creasteis. Sí, exclamó una tibi. Además, mi primo hace el trabajo duro. Él es mejor. Mm. Tú tienes habilidad, dijo Wapam. Tú tienes más. Una tibi negó con la cabeza. Yo necesito habilidad, pero tú marchas a perseguir humanos. Mal de la cabeza. ¿Vas a luchar? Odium viene, dijo Wapam en voz baja. Odium vendrá aquí. Debemos luchar. Podemos huir. No podemos. Los dos se quedaron mirándose entre ellos, y Shallan tomó notas mentales para incorporarlas a su historia natural. Era demasiado frecuente que los humanos, e incluso algunos Spren, dieran por sentado que todos los Spren se parecían mucho a grandes rasgos en personalidad y temperamento. Era falso. Quizá no estuvieran tan frecuentados como muchas naciones de los humanos, pero no constituían una única cultura. Esto ya no se quiso conectar, por lo que veo. A ver, voy a detener esto un momento y lo inicio otra vez. A ver, un momento. Momento. Bueno, voy a continuar leyendo yo acá. Era falso. Céntrate, pensó Velo. El libro que quieres escribir es emocionante, pero deberíamos hacer algún progreso con el espía antes de volver a distraernos. Cada uno de los tres tejedores de luz era sospechoso a su propia manera. Berila, quien más en esos momentos. Dicho eso, Ishna había trabajado con verdaderos ladrones en el pasado y era la única agente que había acudido a Shallan en vez de ser reclutada. Ishna había trepado hasta ser la mano derecha de Shallan y era la integrante más diestra de su corte inadvertida. Lo que más sospechosa hacía Ishna era la fascinación que había tenido por la sangre espectral. Pensar en ella como una traidora hacía que a Shallan se le atenazaran las entrañas, pero se obligó a afrontar el problema, con radiante vitoreándola. Shallan se acercó a hablar con Ishna mientras los dos cumbres Pren regresaban al trabajo. Pareces abrumada, comentó Shallan. ¿Te encuentras bien? Ya había visto este lugar brillante. Ishna cerró su cuaderno y miró las cuentas que se removían por debajo. Cuando practico el moldeado de almas, está ahí. Veo las almas de los objetos, oigo sus pensamientos, he soñado con este mundo, pero estar aquí es otra cosa. ¿Tú alguna vez sientes algo? ¿Abajo en el océano? Sí, reconoció Shallan. Se apoyó en la borda de la barcaza. Ishna imitó su postura. Es el momento, dijo Velo. Intenta manejar la conversación de forma que implique que conoces algún secreto, algo de lo que ella tendría que avergonzarse. Dirigir conversaciones, por suerte, era algo cómodo para Shallan. Se le daban bien las palabras, mejor que a Velo en muchos casos. Este mundo tiene sus corrientes, Ishna, dijo Shallan. Se mueven sin ser vistas, pueden arrastrarse hacia abajo de repente, de golpe, cuando crees que estás nadando perfectamente a salvo. No sé muy bien a qué te refieres, brillante.
Yo creo que sí. Ishna apartó la mirada de inmediato. Ajá, exclamó Velo en su mente. Ya vamos acercándonos. Demasiado fácil, pensó radiante. No te precipites. Todos mentimos, Ishna, prosiguió Shalan, sobre todo a nosotros mismos. Es lo que nos convierte en tejedores de luz. El propósito de los ideales, sin embargo, es hacer que aprendamos a vivir por la verdad. Tenemos que ser algo mejor, convertirnos en algo mejor, para ser dignos de nuestros Spren. Ishna no respondió. Se quedó mirando las cuentas del océano que pasaban por debajo. Dale tiempo, aconsejó Velo. No tengas prisa por llenar el silencio que Ishna había cambiado. Shalan obedeció y el silencio enseguida se hizo incómodo. Vio que Ishna había cambiado de postura y no la miraba a los ojos. Sí se sentía culpable por algo. Y ahora aprieta. Dilo, Ishna, urgió Shalan. Es hora de contármelo. Yo no sabía qué iban a hacer con el dinero brillante, dijo Ishna por fin. No pretendía que... O sea, yo solo intentaba ayudar. ¿Dinero? Pensó radiante. Mierda, pensó Velo. Ha picado el pez que no era. A ver, ¿qué hiciste, Ishna? Shalan dejó que la conversación se impregnara de más silencio incómodo incluso. La gente lo odiaba y muchas veces haría cualquier cosa para acabar con él. ¿Cómo lo has sabido? Preguntó Ishna. Tengo mis maneras. Debería haber sabido que no podría mantenerlo en secreto, dijo Ishna. De pronto parecía más joven, inquieta mientras hablaba. Era mayor que Shalan, pero tampoco por tanto. Lo bastante mayor para que se le considerara una adulta de pleno derecho, lo bastante joven para no creérselo todavía. Mis viejos amigos de los bajos fondos acudieron a mí, dijo Ishna. Estaban muy apurados de dinero, ya sabes. Todos íbamos siempre de tipos duros, porque es como tienes que actuar. Finges que eres importante, finges que eres peligroso, pero en realidad estás raspando creen para sobrevivir. Así que empecé a pasarles una parte de mi estipendio, en teoría, para ayudar a que salieran de aquella vida. Se llevó la mano a la frente. Padre Tormenta, qué idiota soy. Hasta yo puedo oír lo inocente que suena eso, ahora que lo digo en voz alta. Debería haber sabido que solo veían en mí una oportunidad. Todo el mundo es un objetivo. A Ishna le está yendo bien, ¿eh? ¿Y qué pasa con los demás? Por supuesto que iban a aprovecharlo para montar otro chanchullo. Qué vergüenza, pensó Velo. ¿Cómo puede ser que no se enterara antes? Bueno, dijo Shalan en voz alta, me alegra saber que no estás financiando un proyecto criminal a propósito. ¿Podríamos arreglarlo sin llamar la atención? No es tan grave como pueda haber oído. O, bueno, supongo que eso no me corresponde a mí juzgarlo. Compraron unas casas de timbas y pusieron en marcha una red de protección en los mercados de peor calaña. Mi dinero les sirvió para contratar a unos pocos matones y sé que empezaron a utilizar mi nombre como prueba de que tenían autoridad. Ishna suspiró. ¿Cuánto sabe la reina? De verdad que no estoy segura, respondió Shalan. Yo no se lo he dicho. Si te sirve de algo, le cerré el glifo el mes pasado, cuando me enteré de lo que estaban haciendo. Apretemos un poco más, decidió Velo. Menciona a Embrace, sugiere que él estaba implicado. A ver si se le escapa algo. ¿Cuándo empezó a involucrarse Embrace? Preguntó Shalan. Ishna la dio la cabeza y arrugó la frente. ¿Quién? Los sangre espectral, Ishna. La mujer, más bajita, palideció, y su mano pareció temblar de verdad. Cuando volvió a apoyarla en la regala. Padre Tormenta, yo hice. Ellos han contactado conmigo, lo sé. Contigo, lo sé. Si lo han hecho, yo no sabía que eran ellos, exclamó Ishna agitada. Flaqueó contra la borda. ¿Qué pasó? ¿Fue un hombre al que amenazó Den? Era Tormentas brillante, menuda metedura de pata. Shalan se quedó donde estaba, con las manos agarradas entre sí, intentando decidir si Ishna estaba fingiendo. No podía convencerse a sí misma de que
Ishna parecía anonadada de verdad por la sugerencia de que los sangre espectral pudieran haber reparado en la pequeña estafa de sus amigos. Hasta llegó a ver un vergüenza spren que nadaba entre las cuentas hacia ellas. Eran muy raros de ver allí fuera, ya que en el reino físico estaban cruzando montañas donde no vivía nadie. Si está mintiendo, es lo bastante buena para engañarme, dijo Velo. Creía que había escapado de la clandestinidad, susurró Ishna. Acudí a ti pensando que eras poderosa. El poder era lo único que quería, pero entonces vi algo más. Vi una forma de ser libre. Todos los demás llevan unas vidas muy normales en la luz, sin cordeles que tienen ellos hacia la oscuridad. Parecen felices. Por lo visto, era demasiado suponer que la verdad podría salir de allí y mi lugar estaría en la luz. Tormentas. Shallan se relajó y puso la mano libre en el hombro de Ishna, avergonzada de haber provocado tanto dolor a su amiga. Es una emoción tonta, pensó Velo. Si Ishna quiere dejar su antigua vida, la estamos haciendo un favor al revelar esto. ¿Y cómo nos sentiríamos nosotras?, preguntó Shallan. ¿Cómo nos sentiríamos si alguien nos obligara a reconocer todos nuestros defectos, todas nuestras mentiras, y las colgara a la vista de todos como un cuadro inacabado? Nos ocuparemos de esto cuando volvamos, Ishna, dijo Shallan, y te prometo que te ayudaré a resolverlo. Diste un mal paso, pero eso los damos todos cuando buscamos nuestras verdades, y tu lugar sí que está en la luz. Estás ahí ahora mismo. Quédate en ella, conmigo. Lo haré, prometió Ishna. Lo haré. De momento, si oyes a alguien mencionar a los sangre espectral, ven a hablar conmigo de inmediato. Por supuesto, brillante, y gracias por no rendirte del todo conmigo. Quiero decir, bien hecho, pensó Velo. Y ahora, colémosle alguna información que pueda pasar en Race si es ella quien lo informa. Dudo muchísimo que Ishna sea la espía, Velo, dijo radiante. Tú misma has señalado que no podría engañarte. No he señalado eso en absoluto, replicó Velo. He dicho que, si es la espía, actúa mejor que yo, lo cual la volvería extremadamente peligrosa. Shallan, piensa en algo que puedas contarle que no sea lo bastante particular e interesante para que merezca la pena informar de ello, pero de lo que no vaya a hablar con nadie más del equipo. Una petición bastante complicada, pero Velo no parecía dispuesta a darle más consejos, así que Shallan se lanzó a la carga. Escucha, dijo Ishna, tú concéntrate en ayudar con la misión. Me gusta que estés tomando apuntes sobre las manifestaciones. No serán útiles. Ella asintió. ¿Quieres que haga alguna otra cosa? Shallan se lo pensó, dando golpecitos con el dedo contra la cubierta. Ten los ojos bien abiertos por si ves algún spren con pinta rara, dijo en voz baja. ¿Te acuerdas de Jaanat? Sí, respondió Ishna. Shallan había hablado de la deshecha con ella y con unos pocos más. Creo que he visto pasar volando antes a un viento spren corrompido. No estoy segura, así que no se lo digas a nadie. No quiero que se alarmen, pero ya que vas a estar aquí atrás viendo cómo manifiestan cosas, estate atenta, ¿quieres? Y si ves algún spren extraño, dímelo, ¿de acuerdo? Lo haré. Gracias, brillante, por tu confianza. Shallan apretó el brazo de Ishna para darle ánimos y se marchó. ¿Qué tal ha ido?, preguntó. No está mal, dijo Velo. Tu advertencia evitará que hable del tema con los demás. Tejedores de luz y los spren corrompidos son también un tema en el que Embrace está muy interesado. Así que, si habla con él, es muy probable que le pase la información. Si encuentra la forma de decir a los otros que han visto un spren distinto, habremos planteado justamente la semilla que nos interesa. Yo no creo que vaya a funcionar, objetó Radiante. La idea es buena, pero no veo claro que vaya a informar a Embrace de un detalle tan insignificante. Te sorprenderías, respondió Velo. La gente siempre está ansiosa por demostrar lo importante que es su misión, y no paran de buscar cosas interesantes de las que informar. Tú sigue, Shallan. Lo estás haciendo muy bien.
tomar agua. Sintiéndose reafirmada, Shallan fue a buscar a Berila. Tras la conversación que acababa de mantener, Ishna había pasado a ser la espía menos probable. Además, Ishna había ayudado a identificar la manera en que había muerto Yalai, y Embrace sabría que Ishna había querido unirse a los Sangre Espectral y que por tanto resultaría sospechosa. Lo más seguro era que fuese uno de los otros dos, y Berila era la decisión evidente. Shallan no había pasado por alto que Sidereo se había retirado de la misión en el último momento, y Berila había ocupado su puesto, lo que era una señal clara, pero quizá demasiado obvia. Berila tenía turno de moldeado de almas. El día anterior habían amarrado en una pequeña franja de tierra firme que representaba un río en el reino físico, y había sacado los picos para cortar unos pedazos del terreno de obsidiana. Shallan había tardado poco en comprender por qué los Spren de aquel reino no utilizaban la obsidiana para nada más que hacer alguna arma de vez en cuando. La roca era dura, difícil de trabajar, y se hacía añicos como el cristal si recibía un golpe. Pero aunque no servía como material de construcción, habían logrado transformarla en comida por moldeado de almas. Las piedras de allí anhelaban convertirse en otra cosa, y no costaba nada convencerlas de que cambiaran. Ese día, Berila estaba arrodillada junto a una piedra que había tallado y practicaba a transformarla en alimento. Shallan se quedó cerca contemplando la alta figura alesi de Berila, con su voluptuoso cabello oscuro y su tono de piel bronceado a la perfección. A verlo le recordaba a Yasna, solo que con un aire más relajado. Utiliza el tejido de luz para mejorar su apariencia, se fijó Velo, seguro que lo hace por instinto. Ese día Berila llevaba una falda larga en vez de jabá, completada con una parte de arriba sin manga y guantes de seda hasta los codos. Se había quitado el guante de la mano libre y estaba extendiendo unos delicados y ágiles dedos para acariciar el pedazo de obsidiana. Puso la cara de concentración, y el pedrusco se convirtió en grano de labis en un abrir y cerrar de ojos. El montón de labis retuvo la forma de la obsidiana durante un instante y luego se derrumbó y se extendió entre la tela en la tela de debajo. Brillante, dijo Berila, levantando la mirada de su trabajo. Era ojos oscuros, como muchas soldaderas, aunque en realidad eso ya no importaba. Era más relevante que aún no había obtenido su hoja esquilada. ¿Estoy haciendo algo mal? Berila había aprendido a tejer luz por su cuenta, apartada de la estructura y el orden de los radiantes. Era un factor desconocido, un peligro de la potenciación que había llegado con un propósito Spren ya vinculado. Shallan se arrodilló y recogió un puñado de granos para fingir que los inspeccionaba. No estás haciendo nada mal en absoluto. Está es un muy buen trabajo. A la mayoría de nosotros nos cuesta crear grano individualmente. Granos individuales. Ay, me ando durmiendo, perdón. Ah, viene bien tener una semilla, respondió ella, sacándose unas pocas del bolsillo. Semillas literales, en este caso. Sonrió y la sostuvo en alto. Si tienes algo que mostrarle al alma de la obsidiana, le intrigan lo suficiente para que quieran cambiar. Ay, mi cuello. Así no es como lo hace Yasna, dijo Shallan.
Ya, me lo dijo Batá, pero a él también eh, le sale mejor a mi manera. La reina Yasna no lo sabe todo, ¿verdad? Berila sonrió de oreja a oreja. O a lo mejor es que funciona distinto para nuestra orden. No es culpa suya si no sabe mucho sobre los tejedores de luz. Tormentas, pensó Velo. Siempre me olvido de lo risueña que puede ser Berila. Shallan se cruzó de brazos, pensando en sus propios problemas con el moldeado de almas. Era posible que durante todo aquel tiempo el problema no hubiera sido ella, sino el modelo de entrenamiento de Yasna. Habían dado por supuesto que la forma de usar un mismo poder por parte de dos defensores sería análoga. Los rompedores del cielo y los corredores del viento parecían volar del mismo modo, al fin y al cabo. Pero en cambio, la manera en que funcionaba el tejido de luz para los vigilantes de la verdad parecía distinto incluso sin tener en cuenta lo que quisiera que fuese Renarín, así que era posible. Concéntrate, pensó Velo. Intenta intenta ir poniéndola incómoda, a ver si ocurre algo. Shallan abrió la boca para hacer un comentario similar al que había hecho a Ishna, pero le siguió algo distinto del todo. ¿Eres feliz de verdad?, preguntó Shallan. ¿Brillante?, dijo Berila, todavía sentada en una caja junto a un trozo de obsidiana. ¿Feliz? Da siempre una impresión de desenfado, dijo Shallan. ¿Es real o estás ocultando el dolor? Creo que todos ocultamos el dolor hasta cierto punto, respondió Berila. Pero no creo que pueda decirse que sufro una agonía. ¿Y tu pasado?, preguntó Shallan. ¿No te acosa? No voy a no voy a fingir que mi vida ha sido fácil. La profesión no es llevadera y las mujeres que llegan a ella suelen ser un problema multiplicados. Suelen ver sus problemas multiplicados, pero hay formas de impedir que te devore, convertido en tu elección a hacerlo a tu manera. Torció el gesto, o por lo menos por ahora, sé de decirte eso a ti misma. Shalana sintió, y entonces oyó un zumbido a su espalda. Un patrón, se había acercado y estaba inspeccionando el trabajo de Berila moldeando almas. Hacia el final, prosiguió Berila, yo tenía mucho control sobre a qué hombres atendía. Me gustaba convertirme en la mujer que deseaban, pero no fue hasta que tú viniste a buscarme cuando comprendí la verdad. Miró a Shallan a los ojos, que podía dejarlo si quería, que no había, perdón, que no había nada que me retuviera allí. Ya no. Podría haberme marchado meses antes. Es raro, ¿verdad? Perdona, brillante, pero no lo es. Muchas mujeres están por debajo que yo. Están peor que yo, no por debajo, pero bueno. No podían marcharse sin más, pero algunas eran el musgo, para otras la amenaza. Pero algunas de nosotras se miró la mano y dejó que las semillas cayeran al montón. Hablamos de transformaciones, de la mayor bendición conocida por el Todopoderoso a los humanos, la capacidad de cambiar. A veces nosotros también necesitamos una semilla, Me está costando mucho
mucho leer. La opción que tengo es parar aquí y continuar más adelante, que creo que será la opción, porque entre que me estoy durmiendo y ya no aguanto la cabeza, será mejor detenerme. Bueno, continuaré en el siguiente live, me imagino.